Del colonialismo a la globalización. Apartado. Segundo momento, siglos XIX y XX. Colonialismo y antropología científica. Desde los inicios de la gran industria en la era del maquinismo, alrededor del 1800, hasta los años posteriores a la Segunda Guerra Mundial, 1950, se extiende una segunda fase de la expansión capitalista, caracterizada por los contrastes entre centros industrializados y periféricos, y que se diferenciará notablemente del momento anterior. No obstante, la colonialización de América y del África y la existencia de una economía internacionalizada hasta mediados del siglo XIX, persistían economías sólidamente organizadas en China, Japón y en el mundo islámico. Estas sociedades son ejemplos de mundos regionales o de las llamadas economías mundo, concepto acuñado por el brasilero Renato Ortiz, cuando hace referencia a aquellos pueblos que pudieron permanecer fuera de la influencia europea hasta las últimas décadas del siglo XIX, exceptuando algunos pocos contactos con comerciantes y funcionarios. Es el caso de Japón, que desarrollaba su economía ligada fundamentalmente al imperio celestial de la China. Según Eric Hobsbawm, recién en el siglo XIX se crea una economía única, que llega progresivamente a los lugares más remotos con una red cada vez más extensa de transacciones comerciales y comunicaciones, que conecta a los países industrializados entre sí y con el resto del mundo. En realidad, la diferencia entre países adelantados y atrasados no existía anteriormente, sino que es una consecuencia directa de la revolución industrial, a partir de la cual se clasifica a las sociedades tomando como parámetro los niveles de desarrollo tecnológico y material, para determinar los grados de progreso o la civilización de las sociedades. Esta etapa se caracteriza por nuevos adelantos tecnológicos, como el telar industrial y la máquina de vapor, que se utilizará para la producción, la tracción y las comunicaciones. Por otro lado, la organización del trabajo en las fábricas producirá un sensible desplazamiento demográfico hacia los centros donde se instalan esas fábricas. Y en consecuencia, las migraciones aumentarán la población de los centros urbanos, con consecuencias sociales importantes para la clase obrera en su conjunto. Las enfermedades y el hacinamiento acompañarán su cotidianidad, transformando a las ciudades en ámbitos de contraste extremo entre el esplendor de los que poseen el capital y la miseria del trabajador y su familia. El capitalismo industrial, en sus diferentes momentos, contribuyó a cimentar el poder político y las fuerzas militares de las naciones que llegaron primero a una economía basada sobre la industria y que no titubearon en imponer la supremacía de su tecnología en la guerra. Estas naciones se transformaron en las grandes potencias de los siglos XIX y XX. Inglaterra, Francia, Alemania y un poco más tarde los Estados Unidos de Norteamérica. En las últimas décadas del siglo XIX se produjo en Europa una dimensión de la tasa de ganancia en todas las ramas de la actividad económica. Como consecuencia de la falta de salida suficiente para absorber los productos industriales y los capitales acumulados. Esta crisis condujo a una reestructuración profunda del sistema capitalista. Desde el punto de vista económico, lo fundamental del proceso es el reemplazo de la libre competencia por los monopolios, que trajo aparejado el fenómeno del imperialismo, que marcará el comienzo de una nueva manera de dominar, la unificación del globo en un único sistema económico y social en manos de las principales potencias. Los rasgos más importantes del imperialismo son la continua concentración de la producción y del capital, que ha conducido a la creación de los monopolios, la función del capital industrial y el bancario, que genera el capital financiero, la importancia creciente de la exportación de capitales sobre la de mercancías, la formación de asociaciones capitalistas monopólicas internacionales y, por último, el reparto territorial de todo el mundo entre las potencias capitalistas. Del mismo modo que en la etapa anterior del capitalismo mercantil, encontramos nuevamente los dos polos involucrados en la relación colonial, metrópolis-colonia, civilizados primitivos. En este contexto mundial, el continente africano será botín de guerra de las potencias europeas,
configurándose una nueva situación colonial que repetirá características ya observadas en otras épocas y espacios. Lo precolonial considerado como inexistente, la negación de lo existente mediante la desvalorización y la discriminación, la apropiación de tierras y de las poblaciones para su utilización como fuerza de trabajo y la evangelización forzada. Nada que escape a otros momentos históricos. Para Peter Worsley, el reparto de África, consensuado por las potencias europeas durante el Congreso de Berlín de 1885, inicia un nuevo modelo de dominación, la unificación del mundo en un sistema social. Worsley, en 1966, dice: los imperios mundiales que se repartieron la tierra no crearon un conjunto de imperios cerrados y mutuamente separados según el modelo tradicional chino. Francia, Gran Bretaña, Alemania, Holanda, Italia, incluso España y Portugal estaban interconectados en un marco abovedado de combinaciones de comercio y poder, alianzas y oposiciones engendradas por un capitalismo en expansión. Retoma la autora y dice: Edward Said, pensador palestino contemporáneo, describe la importancia de la colonización cultural en el marco de este proceso de dominación total y que en el plano más visible se da la transformación física y arquitectónica del territorio colonial. Por ejemplo, la construcción de nuevas ciudades coloniales, con nuevos estilos artísticos y arquitectónicos, nuevas élites imperiales, con sus prácticas diferentes que alteran la dinámica de la vida cotidiana. Se suma además el desplazamiento de la población nativa hacia la periferia de la ciudad y el establecimiento de privilegios urbanos que marcarán las luces y las sombras en un mismo ámbito colonial, tal como ocurrió en El Cairo a finales del siglo XIX. La ciudad fue dividida, una única calle separaba el pasado y el futuro como una barrera infranqueable. Al este, la ciudad nativa preindustrial en tecnología, estructura social y modo de vida, sus calles de arena o lodo, el agua suministrada por aguateros itinerantes. Al oeste, la ciudad colonial con su técnica alimentada a vapor, sus vías rápidas, sus jardines franceses, los árboles cuidadosamente podados y sus residentes europeos. Se entraba a la vieja ciudad en caravana y se la atravesaba a pie o a lomo de animal. Se entraba a la nueva por tren y se seguía en carruaje. Said, 1993. No demasiado lejos en el tiempo y en el espacio donde se levanta el Cairo, Frantz Fanon describe a la ciudad de Argel como igualmente dividida en colonos y colonizados, y regida por el principio de exclusión recíproca. No hay conciliación posible. Uno de los términos sobra. La ciudad del colono es una ciudad dura, toda de piedra y hierro. Es una ciudad iluminada, asfaltada, donde los cubos de basura están siempre llenos de restos desconocidos, nunca vistos, ni siquiera soñados. Los pies del colono no se ven nunca, salvo quizá en el mar, pero jamás se está muy cerca de ellos. La ciudad del colono es una ciudad de blancos, de extranjeros. La ciudad del colonizado, o al menos la ciudad indígena, la ciudad negra, la Medina o barrio árabe, la reserva, es un lugar de mala fama. Allí se nace en cualquier parte, de cualquier manera. Se muere en cualquier parte, de cualquier cosa. La ciudad del colonizado es una ciudad hambrienta de pan, de carne, de carbón, de luz. Es una ciudad de negros. Es un mundo sin intervalos. Los hombres están unos sobre otros, las casuchas unas sobre otras. La mirada que el colonizado lanza sobre la ciudad del colono es una mirada de lujuria, una mirada de deseo, sueños de posesión. Fanon, 1972. Como parte del capitalismo y en el marco de colonización, entra en acción la ideología racista, legitimada con el discurso de la ciencia. El racismo justifica la desigualdad y afirma que aquellos que están económica y políticamente oprimidos son culturalmente inferiores por características físicas heredadas.
El racismo es la creencia en que las diferencias físicas transmitidas por vía genética determinan la presencia o ausencia de ciertas capacidades en las sociedades humanas. Estos enunciados permitieron y permiten justificar ideológicamente la jerarquización de la fuerza del trabajo y la distribución desigual de sus recompensas y socializar a los grupos en el papel que se les ha adjudicado dentro de la economía. La antropología encuentra su objeto de estudio. La realidad colonial que las potencias occidentales legitiman a partir del Congreso de Berlín de 1885 posibilitará a la antropología, hacia principios del siglo XX, a abrir un nuevo campo de conocimiento, la descripción de culturas desconocidas para Occidente, al encontrar su objeto de estudio en las llamadas sociedades primitivas. Los antropólogos tornarán visible la diversidad cultural de las sociedades no europeas a través de una aproximación teórica relativista y poniendo en práctica una técnica particular, el trabajo de campo, que garantizaría la rigurosidad científica. Este inicial trabajo de campo consiste en la convivencia y la observación con participación en las comunidades, por un periodo de tiempo prolongado. Su propósito es observar la conducta tal como se manifiesta, manteniendo con la comunidad un extenso diálogo sobre sus prácticas y creencias. Se torna un requisito el estudio en comunidades pequeñas que harán posible la implementación de dicha técnica. Estas sociedades primitivas eran consideradas como sistemas cerrados, autosuficientes, como si funcionaran independientemente del sistema colonial vigente. El objetivo principal del antropólogo era dar cuenta de la totalidad de la cultura, dejando fuera del análisis las dimensiones económicas y políticas. Así sintetiza Lischetti este momento conocido como el periodo clásico de la antropología. Si bien no todos los antropólogos de este periodo llamado clásico estaban interesados en la defensa del relativismo cultural, consistente en considerar a todas las culturas como igualmente válidas y se preocupaban por demostrar que una sociedad con una tecnología simple, primitiva, no significaba una mentalidad simple o primitiva de sus miembros, el calificativo de clásica hace referencia al momento en que la antropología despega como ciencia en cuanto a la riqueza de su producción teórica. Investigaciones, publicaciones, cátedras en distintas universidades y a la originalidad de las técnicas empleadas en el estudio de los pueblos no occidentales. A partir de este momento, será reconocida dentro de las ciencias sociales por sus aportes al conocimiento de las sociedades. Lischetti, 1997. Consideramos que, más allá de la importancia de la técnica de trabajo de campo, aquello que constituye el aporte más significativo de esta disciplina a las ciencias sociales es su aproximación teórica a las realidades sociales desde un marco de referencia relativista, que trasciende una visión del mundo basada sobre las premisas de la cultura y la historia europea. Sin embargo, esta contribución ha quedado ensombrecida por la suposición de que Occidente y su civilización constituían el futuro de la humanidad. Es el mismo concepto de primitivo para designar a los pueblos no occidentales que delata esta presunción de superioridad. La descolonización y la antropología. Desde sus inicios, el proceso de colonización despertó en los pueblos dominados la necesidad de su liberación. Para lograr este propósito, iniciaron el trayecto hacia la independencia en diferentes momentos y poniendo en práctica variadas estrategias, desde las formas encubiertas de resistencia campesina expresada en las máquinas que aparecían rotas, en la aparente tranquilidad de la vida rural, las rebeliones pacíficas al orden colonial francés, cuando las mujeres argelinas se negaban a abandonar la costumbre del velo, símbolo de estatus en esa sociedad, hasta las prácticas rituales, como la ceremonia de la lluvia, que favorecían el rechazo a los valores e ideologías dominantes y recreaban la autoridad de los jefes